se pasó en lucha cruel con gran bondad me guía, Él me guía, Él me guía, Él con cuanto amor me guía, Él no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía, Él con cuanto amor me guía, Él no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía, Él con cuanto amor me guía, Él no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hola a todos, soy el hermano Saúl y les doy la bienvenida a la Escuela Dominical para Adolescentes. En esta oportunidad vamos a tocar ya nuestra sesión número 7 de nuestro libro Luz Verdadera. Antes de iniciar, vamos a dirigirnos en oración al Señor. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos das hoy de aprender juntos tu palabra. Permítanos, Señor, ser bastante precisos y también que nuestro corazón pueda entender lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos tu dirección y tu guía y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos hoy a hablar acerca de la Pascua. La Pascua es la festividad más importante que tiene el pueblo de Israel. Hace memoria de aquella vez que fue liberado de la esclavitud que vivió por parte del Imperio Egipcio. Ellos vivieron allí cerca de 400 años desde que Jacob y sus hijos llegaron a esta tierra a causa de José. Dios había previsto esta oportunidad y también oyó el clamor de sus hijos para que puedan ser liberados. Envió por eso a Moisés y a Aarón para que se presentaran delante de Faraón y reclamaran la liberación de su pueblo. Sabiendo Dios que Faraón iba a endurecer su corazón, envió por medio de señales, prodigios, plagas para que pudieran entender quién es Dios y lo temible que es. No obstante, luego de 9 plagas, Faraón endureció aún más su corazón y lamentablemente cayó la mortandad como la 10ª plaga sobre la tierra de Egipto. En esta ocasión, la distinción acerca de quién iba a recibir este castigo iba a ser bastante notorio. Iba a ser Dios distinción entre los egipcios y los israelitas. Pero no iba a ser una distinción étnica. La Pascua va a ser mención a algo muy importante: el derramamiento de la sangre de un animal. Sí, aquella que puede simbolizar el arrepentimiento y también el perdón de los pecados
y así como la devoción y reconocimiento de Dios. Tal como lo hizo alguna vez Abel, como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, claro, también lo hizo Noé. Vemos que el derramamiento de sangre fue un ritual y un sacrificio que se dirigía hacia Dios, no en reconocimiento de quién era Él y lo pecadores que somos nosotros los hombres. Entonces, usando esta idea del sacrificio, Dios ordena que se sacrificara un cordero y que su sangre sea por señal para que haga distinción entre los egipcios y los israelíes. Allí en el mapa podemos ver el actual territorio de Israel, pero lo enseñamos para que puedan ver dónde estaba situada la tierra antigua de Canaán, de donde venían los hebreos. Los hebreos fueron hacia Egipto, sí, al otro lugar del mapa, en esa región más clara, donde estaba situada la antigua civilización egipcia y todo su gran imperio lleno de monumentos y de templos y muchas cosas. Claro que ese poderío había sido construido y aprovechado, ¿no? Con la servidumbre que le ofrecían los demás pueblos. En este caso, Israel vivía bajo el dominio de Egipto y vivía en su territorio como tribus nómadas para buscar los pastos para sus ganados. Y bueno, cerca de 400 años vivieron allí. Sin embargo, Egipto se aprovechó de eso y los volvió sus siervos y sus esclavos para hacer sus grandes obras. Esta opresión fue escuchada por Dios, como habíamos mencionado, y Israel va a tener un momento muy especial con la Pascua. Ellos van a recordar que fue Dios mismo quien los libera. Y en este castigo de la última plaga de la mortandad, Dios le dice lo siguiente a los israelitas: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículo 13. La sangre os será por señal. Esta va a ser la distinción por la cual ellos van a entender que no es sino Dios mismo quien los va a liberar. ¿Por qué la sangre? Habríamos mencionado ya que el derramamiento de sangre era un reconocimiento de los pecados que uno puede tener, pero el sacrificio era un reconocimiento de que sabemos quién es Dios, el digno de toda nuestra devoción. Entonces, utilizando esta sangre, Dios les enseñaría a ellos que su salvación de la muerte, su salvación de la liberación de la esclavitud, pues iba a venir por medio solamente de Él. La sangre será por señal. Ahora, esta era la distinción. Si un esclavo israelí que estaba en su casa no tendría esta sangre manchada en su dintel, pues no tendría la liberación que Dios estaba prometiendo, porque no había creído en Dios y no había obedecido a Dios en relación a su orden de pintar las puertas con la sangre. Si habría, por el contrario, algún egipcio que habría creído en la palabra de Dios y habría creído él y su casa que iban a ser castigados si es que no tenían la sangre de este cordero, pues este acto de fe lo iba a salvar, ¿no? Porque la sangre iba a ser por señal. Entonces los egipcios, en la dureza de su corazón, no creyeron al final, pero los israelíes debieron temer porque sabían quién era Dios y lo hicieron. De hecho, tuvieron cada familia este deber de pintar las casas, los dinteles de las casas, de las puertas con la sangre, y esta sangre iba a ser otra vez por señal.
¿Qué hicieron en la Pascua? ¿Qué hicieron en este rito? Dios mandó que en la noche de la Pascua todos los israelíes comieran pan sin levadura, y el cordero sacrificado también iba a ser comido y no iba a ser dejado para el día siguiente, y también iban a comer hierbas amargas. El cordero, el sacrificio, iba a ser un símbolo de la salvación que ellos estaban obteniendo, porque Dios los había provisto de eso. También el pan sin levadura iba a ser un símbolo que ellos deberían apartarse del pecado. Quería Dios un pueblo santo para Él mismo. Quería también recordarles Dios con las hierbas amargas el pasado amargo de la esclavitud. Entonces, esto ordenó Dios para que se celebrara cada año, al inicio de cada año, y ellos puedan recordar quién es Dios y qué es lo que estuvo haciendo en la historia de sus vidas. Entonces, veamos bien esto ahora para nosotros. ¿Qué significa la Pascua para nosotros? La Pascua significa también nuestra liberación de la esclavitud del pecado, nuestra liberación y salvación de la muerte eterna, más bien dándonos vida eterna. ¿Y quién logra apartarnos también del pecado si no es el Cordero que derrama su sangre? Y esta sangre va a ser por señal para nosotros, para salvación. Sí, estoy refiriéndome al sacrificio de la cruz. De hecho, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que Cristo es nuestra Pascua. Para nosotros los cristianos, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero sacrificado. Cristo es aquel que nos va a liberar de la muerte, como liberó Dios a los israelíes de la muerte, y es quien nos liberta de la esclavitud del pecado, como libertó de la esclavitud de los egipcios. Entonces, nosotros podemos entender así nuestra salvación, podemos entender así cómo Dios liberó nuestras vidas, liberó nuestras almas para sí mismo. Él es nuestra Pascua. Él ha logrado nuestra liberación. Entonces veamos cómo la Pascua es una sombra de lo que iba a hacer Dios luego con toda la humanidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios por esto, y te invito a que medites, ¿no?, en la Pascua, y que medites leyendo tu Biblia, que medites en tu vida misma cuando escuchaste el Evangelio, cuando recibiste la salvación, y puedas entender que Cristo mismo logró todo esto. Ahora, en este tiempo de comunión, pues podemos meditar juntos acerca de esto. Primero, la Pascua tiene un significado para mí. Sí, significa mi liberación, significa mi salvación. ¿Y cómo lo recordamos? Lo podemos recordar a través de la comunión de la iglesia, como lo recordamos en la nueva alianza, en la nueva Pascua que hizo Jesús por nosotros. Una noche antes de morir, el Señor tomó la cena con sus discípulos, la cena de la Pascua, y partió el pan, y tomó el vino, y dijo que hagan esto en memoria de Él, ¿no? Entonces recordamos nosotros en la Santa Cena nuestra salvación, nuestra liberación por medio del sacrificio de Jesús, que es nuestra Pascua. Entonces Jesús también es aquel Cordero perfecto, sin mancha, que iba a ser el correcto sacrificio para nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y esto significa mi salvación. La Pascua significa mi salvación. Sí, el día de tu salvación es el día de tu Pascua. Entonces puedes recordar también en tu día de salvación cómo Dios te liberó, cómo Dios te salvó de la muerte y la esclavitud. Podemos gozarnos entonces, como el punto 4, cuando fuimos liberados ese día de nuestra salvación. Ahora podemos nosotros realizar la meditación y lo haremos de la siguiente manera. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque
no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, espero que puedas meditar también este versículo, puesto que podemos entender mejor sobre nuestra salvación. Es aquel cordero que fue sacrificado en la Pascua, el cordero de Dios. Nuestro material también nos va a dar la maravillosa historia del salmón, la travesía del salmón, cómo no puede explicar esto la ciencia, ¿no? Y si nosotros averiguamos un poquito más cómo es que vive el salmón en la fuente, el arroyo, en agua dulce, y cómo al crecer llega hacia el mar adaptando su propio cuerpo para que pueda navegar en el ancho mar, y luego al momento de sus últimos años regresa a agua dulce y otra vez se adapta a las aguas del río y vuelve al lugar exacto donde nació. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo es que llega a hacer esto si el agua es amplísima, el mar es ancho, y cómo regresa al mismo lugar? Es algo que solo Dios lo sabe. Es la maravillosa creación de Dios, y esto nos puede enseñar el salmón. Ahora, una última consulta es acerca de Juan 3:13, donde dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero sabemos que Enoc y Elías subieron al cielo en cuerpo vivo. ¿Cómo podemos entender esto? Entendamos este versículo primero, que Enoc y Elías fueron hombres como nosotros, no terrenales, que nacimos aquí. Sin embargo, el verso se está refiriendo a Jesús a sí mismo, que Él descendió del cielo, porque Él estuvo en el cielo, y Él mismo va a ir al cielo o fue al cielo. Entonces es algo que nadie más puede hacer. Entendamos bien esto. Enoc y Elías fueron llevados, no es que ellos fueron llevados. Entonces Él es quien ha manifestado su poder y su deidad a los hombres, y esto debemos entenderlo muy bien. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que puedan ustedes también consultar sus Biblias muy a menudo. También no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿no? Y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con nuestra sesión de nuestro libro Luz Verdadera. Así que muchas gracias.